En la primavera de 1851, Jeremiah Holbrook, de 12 años, hizo un descubrimiento que lo perseguiría toda su vida. Trabajando en la estrecha sala trasera de la funeraria Fletcher en Sutters Creek, California, el muchacho desarrolló un hábito inusual. Contaba cada cuerpo que pasaba por aquellas puertas de madera. Para mayo de ese año, sus cuidadosos cálculos revelaron lo imposible. A la funeraria habían llegado 43 cuerpos, mientras que los registros oficiales del pueblo solo documentaban 27 muertes. 16 personas parecían haber desaparecido de la existencia. Sus fallecimientos no estaban anotados, y las minas de oro cambiaban misteriosamente de dueño apenas unos días después de su desaparición. Durante décadas, los sobrevivientes de Sutters Creek guardaron este secreto más profundo que cualquier tumba. Hasta hoy. Antes de continuar con la historia de Jeremiah Holbrook y la oscura verdad que descubrió en la fiebre del oro de aquellas colinas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Contamos los misterios históricos más escalofriantes. Y en los comentarios, cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Nos encanta conversar con otros amantes de los enigmas de todo el mundo. La transición de la inocencia al horror comenzó en una mañana ordinaria de martes, cuando el joven Jeremiah notó por primera vez la discrepancia que consumiría sus pensamientos durante meses. Sutters Creek no era mucho más que un conjunto de estructuras de madera levantadas a toda prisa, aferradas a las estribaciones de la Sierra Nevada. Pero el descubrimiento de oro en arroyos cercanos lo había transformado de un tranquilo puesto comercial en un bullicioso centro de ambición desesperada. Para 1851, casi 800 almas llamaban hogar al pueblo. Una mezcla de antiguos granjeros de Missouri, comerciantes fracasados de Boston e inmigrantes tan lejanos como de Chile y China, todos unidos por el mismo sueño dorado que los había atraído al oeste. Jeremiah Holbrook había llegado a Sutters Creek 6 meses antes con su madre viuda, Sarah, tras el fracaso de su pequeña granja en Ohio. Sarah había encontrado trabajo como costurera, mientras que Jeremiah, de 12 años, halló empleo con Silas Fletcher, el único sepulturero del pueblo. Las manos pequeñas del muchacho y su aguda atención al detalle lo hacían perfecto para preparar cuerpos y mantener los meticulosos registros de la funeraria, tarea que requería anotar cada detalle sobre los difuntos, desde su aparente causa de muerte hasta sus pertenencias personales. El trabajo era lúgubre para un niño, pero la fiebre del oro en California había endurecido a todos con rapidez. La muerte era compañera constante en Sutters Creek. Hombres morían en derrumbes en minas cavadas a la carrera, de disentería que arrasaba los campamentos, o en peleas por reclamos que terminaban en tragedia bajo el calor californiano. Otros simplemente se mataban trabajando, sus cuerpos cediendo al agotador esfuerzo de cribar toneladas de tierra y roca por unas pocas motas preciosas de oro. Lo que hacía a Jeremiah particularmente apto para su puesto era su naturaleza metódica, un rasgo que resultaría tanto bendición como maldición. Cada noche registraba cuidadosamente las llegadas del día en su cuaderno personal, anotando no solo la información oficial que el señor Fletcher exigía, sino también sus propias observaciones sobre la condición de los cuerpos, las circunstancias de su llegada y cualquier detalle inusual que notara. Fue este hábito el que primero lo alertó sobre la terrible aritmética que no cuadraba. Pero ahora Jeremiah estaba más atento. Al ayudar a Fletcher a preparar el cuerpo, notó detalles que contaban una historia distinta a la de los hombres. Las uñas de Chen
estaban llenas de tierra y escombros, y había raspaduras en sus nudillos que sugerían que había peleado desesperadamente por su vida. Más revelador aún, detrás de su oreja izquierda había una pequeña herida punzante, apenas visible bajo su cabello negro, una herida que parecía hecha por una hoja fina. Esa noche, Jeremiah hizo su segunda visita clandestina al reclamo de un muerto. El modesto campamento de Chen estaba en un cañón angosto a unas 2 millas al este del pueblo, donde el buscador chino había trabajado depósitos aluviales con notable éxito. Lo que Jeremiah encontró allí borró cualquier duda. El campamento mostraba claras señales de violencia. La tienda había sido rajada desde afuera y las pertenencias estaban desparramadas, como si alguien hubiera buscado algo específico con frenesí. Pero escondido bajo una tabla suelta en el suelo del área de descanso de Chen, Jeremiah halló algo que los asesinos habían pasado por alto. Un diario detallado escrito en caracteres chinos, acompañado de mapas y bocetos toscos. Aunque Jeremiah no podía leer el texto, los mapas eran claros. Chen no solo había documentado sus propias actividades mineras, sino también las de otros buscadores exitosos de la zona. El diario contenía dibujos detallados del reclamo de Magnus Carlson, con anotaciones sobre sus hallazgos recientes. También había mapas de al menos 6 reclamos más, pertenecientes a mineros que habían encontrado oro en las últimas semanas. A la luz de la luna, Jeremiah comenzó a ver un patrón terrible. Chen Wei no solo había sido víctima, estaba reuniendo información sistemática sobre los buscadores prósperos de la región. ¿Pero para quién trabajaba? La respuesta llegó antes de lo esperado. Mientras se preparaba para abandonar el campamento, escuchó el acercamiento de varios caballos. Preso del pánico, escondió el diario dentro de su camisa y trepó por la pared del cañón, refugiándose tras unos arbustos de manzanita, justo cuando 5 jinetes entraban al claro. Incluso en la oscuridad, reconoció la silueta imponente del sheriff Benjamin Coleman. El alguacil era una figura grande, que imponía respeto y ostentaba su autoridad como una insignia. Su presencia en la escena del crimen hizo que el niño temblara de terror. Pero fueron sus palabras las que lo helaron hasta los huesos. «Wei hizo un buen trabajo para nosotros», dijo el sheriff, desmontando junto a la tienda destrozada. «Sus mapas nos ahorrarán meses de exploración. Lástima que se volvió ambicioso y pidió una parte mayor». «¿Y su reemplazo?», preguntó una voz que Jeremiah reconoció como la de Patterson. «Ya estoy en eso», respondió Coleman. «Un tal Lee llegó en la carreta de ayer. Desesperado por trabajar, no habla casi nada de inglés. Perfecto para lo que necesitamos». Mientras los hombres registraban el campamento, Jeremiah permaneció petrificado en su escondite, incapaz de creer lo que veía. El sheriff no estaba investigando los asesinatos, los estaba orquestando. Chen había trabajado como informante, señalando a los mineros exitosos que podían ser robados y eliminados sin atraer sospechas. Y cuando pidió más dinero, se convirtió en un estorbo que debía desaparecer. Las implicaciones eran escalofriantes. Si el sheriff Coleman estaba detrás de los asesinatos, entonces la misma ley había sido corrompida por la fiebre del oro. No había nadie en quien Jeremiah pudiera confiar, y peor aún, ahora él tenía pruebas que podían costarle la vida. El diario de Chen era evidencia detallada de la conspiración, siempre que alguien pudiera traducirlo. Al amanecer, tras la partida de los hombres, Jeremiah regresó al pueblo en un estado de terror aturdido. Había tropezado con algo mucho más peligroso que un simple asesinato.
Había descubierto una operación sistemática para identificar, robar y eliminar a buscadores exitosos, encubriendo los crímenes mediante canales oficiales. Roberto Vázquez, el alegre ranchero mexicano, supuestamente había muerto por la mordida de una serpiente de cascabel, pero Jeremiah comprobó que no había marcas de colmillos, solo una herida que parecía una puñalada entre las costillas. James Riggs, un anciano buscador de Tennessee, supuestamente había caído en un pozo minero, pero sus heridas no coincidían con una caída, y su famosa colección de monedas de oro había desaparecido misteriosamente. Cada nuevo cadáver que llegaba a la funeraria añadía otra pieza al aterrador rompecabezas. Las víctimas compartían ciertas características. Eran mineros exitosos que habían encontrado oro recientemente. Eran recién llegados sin familia en el área, y sus valiosos reclamos quedaban misteriosamente disponibles pocos días después de su muerte. Pero fue el descubrimiento de las adquisiciones de propiedades del sheriff Coleman lo que reveló la verdadera magnitud de la operación. Gracias a los contactos de su madre entre las costureras y lavanderas del pueblo, mujeres que atendían a la élite local, Jeremiah se enteró de que Coleman había adquirido o tomado control de casi 2 docenas de reclamos en los últimos 8 meses. Reclamos que antes pertenecían a hombres que ahora estaban enterrados en el cementerio Boot Hill de Sutter's Creek. La creciente riqueza del sheriff no había pasado del todo desapercibida. Coleman había construido una casa nueva en la colina que dominaba el pueblo, mucho más lujosa de lo que un salario de alguacil podía permitir. También había invertido en la tienda general, en la cantina, y se rumoraba que financiaba la construcción de un nuevo hotel. Pero en un pueblo donde hacerse rico era el sueño de todos, la prosperidad de Coleman se atribuía a inversiones afortunadas y a su astucia comercial, no a asesinatos sistemáticos. La investigación de Jeremiah tomó un giro peligroso cuando decidió seguir al ayudante Patterson durante una de sus patrullas nocturnas. El muchacho había notado que Patterson a menudo salía del pueblo al anochecer, supuestamente para vigilar campamentos mineros remotos. Pero Jeremiah sospechaba que esos viajes servían a un propósito más oscuro. En una noche sin luna de principios de junio, Jeremiah siguió a Patterson mientras cabalgaba hacia la red de reclamos a lo largo de Deer Creek, a unas 5 millas al noreste del pueblo. Manteniéndose lo bastante lejos para no ser visto, observó cómo Patterson se reunía en un cruce con otros 2 hombres, los mismos que habían llevado cadáveres sospechosos a la funeraria. Oculto tras un tronco caído, Jeremiah escuchó cómo los 3 discutían su próximo objetivo. Un inmigrante alemán llamado Klaus Weber, que había descubierto recientemente una rica veta de cuarzo con abundante oro. Weber era un solitario, con pocos amigos en el pueblo, presa perfecta para la conspiración asesina. El campamento de Weber está aislado, decía Patterson. No tiene vecinos a millas y ha hablado de volver a Alemania en cuanto ahorre suficiente dinero. Si desaparece, la gente asumirá que decidió irse antes de tiempo. ¿Y su reclamo?, preguntó uno de los otros hombres cuya voz Jeremiah identificó como la de Frank Garrett, un buscador fracasado que ahora trabajaba como jornalero. Coleman ya presentó el papeleo preliminar, respondió Patterson. Una vez que Weber desaparezca, el reclamo se declarará abandonado y saldrá a subasta. El sheriff será el único postor. La manera casual en que hablaban de asesinato revolvió el estómago de Jeremiah. Pero lo peor fue darse cuenta de que Klaus Weber estaría muerto en cuestión de días,
a menos que alguien lo advirtiera. ¿Cómo podía un niño de 12 años convencer a alguien de que el sheriff y sus hombres eran asesinos sistemáticos? ¿Quién creería semejante acusación? Mientras meditaba sobre este dilema, cometió un error crucial. Al moverse para tener una mejor vista de la reunión, hizo rodar varias piedras pequeñas que cayeron ladera abajo con estrépito. El ruido no fue fuerte, pero en el silencio de la noche bastó para alertar a los conspiradores. La respuesta le llegaría del modo más inesperado, a través de una fuente que jamás había considerado: los propios muertos. El gran avance de Jeremiah vino de un hallazgo inverosímil oculto entre los efectos personales que los asesinos habían pasado por alto. Un descubrimiento que le proporcionaría las pruebas que necesitaba y, al mismo tiempo, lo pondría en mortal peligro. La revelación comenzó con la llegada del cuerpo de Ezra Whitfield en un bochornoso martes a mediados de junio. Whitfield era un minero cauto y metódico de Vermont que había pasado meses trabajando un reclamo modesto cerca de Bear Creek con poco éxito hasta que, 3 semanas antes, dio con una rica bolsa de oro que lo convirtió en uno de los hombres más acaudalados de la zona. Fiel al patrón que Jeremiah había documentado, la muerte de Whitfield se atribuyó a causas naturales, en este caso, un ataque al corazón provocado por el calor californiano. Pero el examen del chico reveló otra historia. El cuerpo mostraba signos de estrangulamiento, con leves hematomas en el cuello, hábilmente ocultos por la posición del cuello de la camisa. Lo que hizo distinto este caso fue la naturaleza paranoica de Whitfield. El minero de Vermont desconfiaba profundamente de todos. Estaba convencido de que su éxito lo había convertido en blanco de ladrones y usurpadores de reclamos. Esa paranoia lo llevó a tomar precauciones que sus asesinos no anticiparon. Mientras preparaba el cuerpo, Jeremiah descubrió algo cosido en el forro del chaleco del difunto. Un pequeño paquete de cuero que contenía una carta detallada dirigida al hermano de Whitfield en Vermont. La carta, fechada solo 2 días antes de su muerte, contenía revelaciones explosivas sobre la situación en Sutter's Creek. Whitfield había estado realizando su propia investigación sobre las muertes sospechosas en el pueblo. A diferencia de Jeremiah, el adulto tenía recursos y contactos para reunir pruebas concretas de la conspiración. Su carta detallaba registros financieros que mostraban la riqueza imposible del sheriff Coleman, documentaba el patrón de transferencias de reclamos tras muertes sospechosas e incluía incluso una lista de nombres, tanto de víctimas como de conspiradores. Pero lo más importante, Whitfield había descubierto el verdadero alcance de la operación. Los asesinatos no eran actos aleatorios de codicia cometidos por unos pocos agentes corruptos. Formaban parte de un plan sistemático para controlar los reclamos mineros más productivos de toda la región, con el sheriff Coleman como rostro local de una organización criminal mayor que se extendía por los campos auríferos de California. Según la investigación de Whitfield, había operaciones similares en al menos otros 6 pueblos mineros, todas coordinadas por una figura misteriosa conocida solo como el jefe del sindicato. Este individuo estaba adquiriendo de forma sistemática las propiedades mineras más valiosas de California mediante asesinato, fraude y corrupción, construyendo un imperio del oro sobre los cimientos de incontables tumbas. La carta también revelaba por qué Chen Wei había trabajado como informante. El minero chino no se había movido solo por codicia.
Su hermano menor estaba retenido en San Francisco como palanca para asegurar la cooperación de Chen. Cuando Chen exigió la liberación de su hermano y amenazó con exponer la operación, firmó su propia sentencia de muerte. Quizá lo más aterrador fue la observación final de Whitfield. Sospechaba que alguien en el pueblo estaba eliminando sistemáticamente a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Varios residentes que habían hecho demasiadas preguntas sobre las muertes sospechosas habían muerto a su vez en circunstancias misteriosas, cuidadosamente disfrazadas de accidentes o causas naturales. Mientras los hombres empezaban a discutir los detalles específicos de cómo planeaban matarlo, Jeremiah comprendió que su tiempo se había agotado. Estuviera listo o no, debía actuar de inmediato, o se uniría a la creciente lista de víctimas enterradas en el Boot Hill Cemetery. Pero cuando el terror amenazó con abrumarlo, su naturaleza metódica se impuso. Tenía pruebas: el diario de Chen, la carta de Whitfield y su propio cuaderno con la crónica detallada de la conspiración. Si lograba llevar esa información a alguna autoridad fuera de Sutter's Creek, podría exponer toda la operación. El problema era salir del pueblo con vida. El sheriff Coleman controlaba todas las carreteras principales y su red de informantes se extendía por la región. Jeremiah necesitaría ayuda de alguien en quien pudiera confiar. Alguien que tuviera tantas razones para odiar la conspiración como él. Al despuntar el alba sobre los picos de la Sierra Nevada, iluminando la falsa respetabilidad de la calle principal de Sutter's Creek, Jeremiah Holbrook tomó una decisión que salvaría su vida o sellaría su destino. Encontraría a Klaus Weber y lo advertiría del plan para matarlo. Juntos quizá tendrían suficiente potencia, tanto literal como figurada, para luchar contra la corrupción que había consumido su pueblo. Pero primero debía sobrevivir las próximas 24 horas, y con los hombres del sheriff activamente cazándolo, eso exigiría cada gramo de astucia y valor que poseía aquel niño de 12 años. Cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en Sutter's Creek se intensifica. Si esta historia te pone la piel de gallina, compártela con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre después. La apuesta desesperada de Jeremiah para advertir a Klaus Weber lo conduciría a un enfrentamiento que expondría el horror completo de la conspiración de Sutter's Creek y casi le costaría la vida. El chico salió de la funeraria por una ventana trasera justo cuando el sheriff Coleman y sus hombres concluían su sesión de planificación. Con las pruebas escondidas bajo la camisa y las tijeras de coser de su madre metidas en la bota como arma improvisada, Jeremiah se lanzó en la oscuridad previa al amanecer hacia el reclamo aislado de Weber, en las estribaciones sobre el pueblo. El campamento del minero alemán era un estudio de eficiencia teutona. Hileras ordenadas de equipo, suministros meticulosamente organizados y una cabaña pequeña pero sólida que Weber había construido con sus propias manos. Jeremiah encontró al minero preparándose para su turno matutino, revisando metódicamente herramientas y equipos mientras la primera luz teñía de rosa los picos del este. Klaus Weber era un hombre compacto y serio. En la cuarentena, que hablaba inglés con acento marcado, pero lo entendía a la perfección. Cuando Jeremiah irrumpió en su campamento con relatos febriles de conspiraciones y agentes corruptos, la primera reacción de Weber fue el escepticismo.
Pero el conocimiento detallado del chico sobre las víctimas y las pruebas, el diario de Chen y la carta de Whitfield, convencieron pronto al alemán de que el peligro era real. «Mein Gott», susurró Weber, estudiando la carta de Whitfield con la ayuda de un diccionario alemán-inglés. «Planean matarme esta noche». «Quizá antes», replicó Jeremiah con la voz tensa de miedo. «El sheriff Coleman sabe que he estado investigando. Cuando noten que no estoy, vendrán a buscarme aquí». La respuesta de Weber sorprendió al chico. En lugar de huir de inmediato, el minero comenzó a reunir objetos específicos de su campamento, varias cartuchas de dinamita sobrantes de sus labores, su rifle de caza y una pequeña caja fuerte con su oro acumulado. Pero, sobre todo, sacó una cartera de cuero de un compartimento oculto bajo el piso de la cabaña. «¿Qué es eso?», preguntó Jeremiah, viendo cómo Weber revisaba el contenido. Weber puso su cartera de cuero en las manos de Jeremiah, junto con su pequeña caja fuerte de oro. «Para gastos», explicó cuando el chico empezó a protestar. «Y como prueba de que confío en que harás lo correcto». Jeremiah quiso discutir, pero los cascos cercanos hicieron imposible cualquier debate. Con lágrimas corriéndole por el rostro, el niño de 12 años tomó las pruebas de Weber y comenzó a trepar por la pared del cañón hacia un sendero de venados que lo llevaría por detrás de las colinas y, finalmente, a la carretera principal a Sacramento. A sus espaldas, alcanzó a oír a Weber gritar a los jinetes que se acercaban. «Sé lo que estás haciendo, Coleman. Tengo pruebas y ya están camino a autoridades que no pueden comprarse». Los disparos que siguieron resonaron por las estribaciones de la Sierra Nevada como truenos, y Jeremiah supo que Klaus Weber no se uniría a los hombres que habían pasado por la funeraria de Fletcher. El minero alemán había decidido dar su última batalla en defensa de la justicia, comprándole a Jeremiah el tiempo que necesitaba para huir con las pruebas que por fin podían exponer la conspiración. Pero la odisea del muchacho estaba lejos de terminar. Aún debía llegar con vida a Sacramento, convencer a las autoridades territoriales de una historia increíble contada por un niño de 12 años, y, de algún modo, sobrevivir lo suficiente para ver la justicia hecha en un territorio donde la fiebre del oro había corrompido incluso los niveles más altos de gobierno. Eso resultaría ser el desafío más peligroso de todos. El viaje de Jeremiah a Sacramento tomó 3 angustiosos días, durante los cuales evitó por poco ser capturado por los hombres de Coleman en 2 ocasiones, y sobrevivió a base de bayas silvestres y agua de arroyo, mientras navegaba por traicioneros senderos de montaña, con solo los toscos mapas de Weber como guía. La primera casi captura ocurrió en un puesto de comercio llamado Miller Station, donde Jeremiah se detuvo a pedir comida y agua. Se escondía en el establo tras el edificio principal cuando oyó voces conocidas encargando provisiones para una batida prolongada. A través de las rendijas de las paredes de madera, vio al ayudante Patterson interrogando al dueño de la estación sobre viajeros inusuales, mencionando en específico a un joven criminal peligroso que había asesinado a un respetado minero alemán y robado su oro. Las mentiras fluían con tal facilidad de labios de Patterson que Jeremiah casi dudó de sus propios recuerdos de lo ocurrido en el reclamo de Weber. Pero la descripción del oro robado coincidía exactamente con el contenido de la caja fuerte de Weber, confirmando que el alemán estaba realmente muerto y que los hombres de Coleman urdían una elaborada coartada para explicar la violencia.
Jeremiah esperó hasta la noche para reanudar su camino, tomando senderos aún más apartados que añadieron un día entero a su viaje, pero lo mantuvieron lejos de las carreteras principales, donde podía llegar la influencia de Coleman. La segunda casi captura llegó al amanecer de su tercer día, cuando cruzaba un vado a unas 20 millas de Sacramento. Un grupo de hombres armados acampaba cerca, y la voz de su líder se oyó clara al otro lado del agua mientras daba instrucciones a sus subordinados. El chico no puede haber llegado lejos a pie. Coleman quiere que lo encuentren antes de que alcance a cualquier autoridad federal. Vivo o muerto, pero mejor muerto. Así hay menos preguntas incómodas. Jeremiah pasó 4 horas de terror oculto entre la densa maleza de la ribera mientras el grupo registraba la zona. Cuando por fin se marcharon, convencidos de que su presa había tomado otra ruta, el muchacho emergió empapado, tiritando y más decidido que nunca a llegar a Sacramento con sus pruebas intactas. La aparición del niño en la oficina del mariscal territorial causó gran revuelo. Sucio, exhausto y aferrando una cartera de cuero como si le fuera la vida en ello, el doceañero Jeremiah Holbrook parecía más un refugiado de algún desastre que un testigo clave de una conspiración de asesinato. Pero el mariscal Thomas Harrison era un agente de la ley experimentado, que había visto lo suficiente de la violencia de la fiebre del oro en California para reconocer el terror auténtico cuando lo tenía delante. Harrison era un hombre enjuto, curtido, de unos 50 años, cuya reputación de integridad había sobrevivido 3 décadas de hacer cumplir la ley en la frontera. A diferencia de muchos funcionarios territoriales corrompidos por las riquezas de la fiebre del oro, Harrison había construido su carrera sobre la investigación metódica y la adhesión absoluta al procedimiento legal. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de menciones honoríficas de comunidades agradecidas y de carteles de «Se busca» de criminales que habían aprendido a temer su paciente e implacable persecución de la justicia. El escepticismo inicial de Harrison se esfumó al examinar las pruebas que Jeremiah había arriesgado la vida para entregar. El diario de Chen Wei, traducido por un intérprete chino que Harrison mandó llamar del barrio chino de Sacramento, reveló mapas detallados de reclamos auríferos por toda la Sierra Nevada, con anotaciones sobre la productividad y vulnerabilidad de mineros concretos. Más condenatorias aún fueron las referencias codificadas a pagos hechos al sheriff y al ayudante, con fechas que correspondían exactamente con las muertes sospechosas que Jeremiah había documentado. La carta de Ezra Whitfield aportó el contexto crucial que transformó observaciones dispersas en prueba de asesinato sistemático. La minuciosa documentación del minero de Vermont sobre la riqueza imposible del sheriff Coleman, combinada con su cronología detallada de transferencias de reclamos tras muertes sospechosas, pintaba un cuadro de corrupción tan extenso que dejó atónita incluso la curtida imaginación de Harrison. Pero fue la cartera de Klaus Weber la que elevó el caso de corrupción local a crisis territorial. Las cartas del minero alemán a su hermano contenían no solo pruebas de la conspiración en Sutter's Creek, sino también documentación de operaciones similares en pueblos mineros de todo el norte de California. Weber se había estado carteando con otros mineros suspicaces de la región, compartiendo información sobre patrones de muertes misteriosas y subsecuentes transferencias de reclamos. «Esto no se trata solo de un sheriff corrupto», le dijo Harrison a su ayudante, el submariscal Jacob Sterling, mientras revisaban las pruebas hasta entrada la noche.
Es crimen organizado a una escala que no hemos visto en California. Si la correspondencia de Weber es precisa, estamos ante asesinatos sistemáticos en al menos 8 comunidades. La investigación que siguió no se parecía a nada que la oficina del mariscal territorial hubiera emprendido antes. Harrison armó un equipo de alguaciles federales, investigadores territoriales y agentes locales de confianza de comunidades ajenas a la red de corrupción sospechosa. Trabajando en absoluto secreto, comenzaron a verificar las pruebas de Jeremiah y a ampliar la pesquisa para abarcar la conspiración más amplia que Weber había destapado. Uno de los descubrimientos más chocantes fue la identidad del jefe del sindicato mencionado por Whitfield en su carta. El diario de Chen contenía referencias codificadas a un hombre llamado Cornelius Vandenberg, un acaudalado empresario de San Francisco, propietario de compañías de equipo minero, plantas de procesamiento y redes de transporte a lo largo de los campos auríferos. Vandenberg había usado sus negocios legítimos como tapadera de un imperio criminal que identificaba, adquiría y consolidaba sistemáticamente las propiedades mineras más valiosas de California mediante el asesinato y el fraude. A medida que avanzaba la investigación, Harrison tomó una decisión difícil. En lugar de arrestar de inmediato al sheriff Coleman y a sus conspiradores, optó por continuar la vigilancia para trazar la red criminal en toda su extensión. Eso implicó mantener a Jeremiah bajo custodia protectora en Sacramento, mientras a su madre en Sutter's Creek se le decía que su hijo había muerto en un accidente minero. Una ficción destinada a impedir que Coleman comprendiera que su operación había quedado al descubierto. El engaño fue emocionalmente devastador para madre e hijo, pero resultó estratégicamente brillante. Creyendo que Jeremiah estaba muerto y que las pruebas de Weber habían perecido con él, Coleman y sus asociados continuaron con sus operaciones con renovada confianza. Agentes federales, haciéndose pasar por mineros y empresarios, lograron infiltrarse en la organización y documentar delitos adicionales mientras construían casos irrefutables contra decenas de conspiradores. Las pruebas reunidas durante esta investigación prolongada revelaron el verdadero alcance del horror que había consumido los campos auríferos de California. En un periodo de 18 meses, la organización de Vandenberg había orquestado el asesinato de al menos 47 mineros exitosos en 8 condados. Los reclamos robados se valoraban en más de $2 millones, una suma astronómica que representaba cientos de miles de horas de labor extenuante de hombres que murieron por su éxito. Pero el costo financiero palidecía ante la tragedia humana. Cada minero asesinado representaba una familia destruida, sueños truncados y una vida cegada por pura codicia. Muchos enviaban dinero a familias en otros estados o países, dejando viudas y niños en la indigencia cuando los pagos cesaron de repente. Otros ahorraban para traer a sus seres queridos al oeste, planeando reuniones que nunca sucederían. La fase final de la investigación comenzó en octubre de 1851, cuando Harrison consideró que sus agentes habían identificado a todos los actores clave de la conspiración. En lugar de arriesgarse a alertar a los criminales con arrestos por goteo, coordinó redadas simultáneas por todo el norte de California, atacando al amanecer del 15 de octubre con más de 60 alguaciles federales y agentes territoriales. La redada en Sutter's Creek fue particularmente dramática. El sheriff Coleman fue arrestado en su cama, aún con los pijamas de seda que su riqueza mala vida le había comprado.
El ayudante Patterson intentó huir a caballo, pero fue capturado a pocas millas del pueblo por agentes que habían anticipado su ruta de escape. El reemplazo de Frank Garrett, un asesino brutal llamado Samuel Briggs, se atrincheró en la cárcel y resistió 3 horas antes de ser superado por la potencia de fuego. Pero el arresto más satisfactorio, desde la perspectiva de Jeremiah, fue el de Silas Fletcher. El dueño de la funeraria había sido un participante voluntario de la conspiración, usando su posición para ayudar a ocultar pruebas de asesinato y proporcionando información interna sobre qué cuerpos probablemente serían reclamados por familiares. La cooperación de Fletcher se había comprado con una parte del oro robado, haciéndolo cómplice de cada muerte que había pasado por su mesa de preparación. Pero Jeremiah nunca olvidó las lecciones aprendidas durante aquellos meses de terror en Sutter's Creek. A lo largo de su carrera, se mantuvo especialmente vigilante respecto a los crímenes contra poblaciones vulnerables, inmigrantes, mineros y otros cuyas muertes podían no investigarse debidamente. Su lema personal, inscrito en una placa en su oficina, rezaba simplemente: «Cada vida cuenta, cada muerte importa». El impacto de la conspiración de Sutter's Creek se extendió mucho más allá de los procesamientos individuales. El caso condujo a reformas significativas en la aplicación de la ley territorial, incluyendo requisitos de supervisión federal de los sheriffs locales en distritos mineros y la obligación de informar muertes sospechosas a las autoridades territoriales. El escándalo también impulsó al Congreso a establecer tribunales federales de minería con jurisdicción sobre disputas de reclamos, reduciendo las oportunidades de corrupción local. Quizá lo más importante, la exposición del imperio criminal de Vandenberg atrajo mayor atención federal al crimen organizado en el oeste americano. Las técnicas desarrolladas durante la investigación de Sutter's Creek, vigilancia coordinada, análisis financiero y recopilación paciente de inteligencia, se convirtieron en herramientas estándar para las agencias federales al abordar conspiraciones criminales de gran escala. El propio pueblo de Sutter's Creek luchó por recuperarse del escándalo. Muchos habitantes, horrorizados al descubrir que su comunidad se había construido sobre asesinatos sistemáticos, optaron por mudarse a otros distritos mineros. La población del pueblo descendió de casi 800 a menos de 200 en el año siguiente al arresto de Coleman, y muchos edificios de la calle principal permanecieron vacíos durante décadas. Pero para quienes se quedaron, hubo un sentido de redención al saber que la justicia, por fin, había prevalecido. Se erigió un monumento en el cementerio del pueblo, con los nombres de todas las víctimas conocidas de la conspiración, reconociendo el fracaso colectivo de la comunidad para proteger a sus miembros más vulnerables. La inscripción, sugerida por Jeremiah durante una visita a su antiguo hogar, decía: «En memoria de quienes murieron por el oro y en honor de quienes vivieron por la justicia». El sacrificio de Klaus Weber no fue olvidado. El reclamo del minero alemán, escenario de su batalla final contra los hombres de Coleman, fue preservado como monumento territorial. Sus efectos personales, incluidas las cartas a su hermano que ayudaron a exponer la conspiración, se exhibieron en un pequeño museo que educaba a los visitantes sobre los peligros de la codicia descontrolada y la importancia de la vigilancia comunitaria. En cuanto a la madre de Jeremiah, Sarah Holbrook, el reencuentro con su hijo fue tan alegre como desgarrador.
Los meses creyéndolo muerto la habían avejentado notablemente, pero su orgullo por el coraje y la fortaleza moral del muchacho ayudó a sanar las heridas emocionales. Decidió quedarse en Sacramento, trabajando como costurera para familias adineradas, mientras su hijo completaba su educación e iniciaba su carrera en las fuerzas del orden. La historia del chico que contaba cadáveres se volvió legendaria en California y más allá. Periódicos de todo el país narraron el valor del doceañero Jeremiah Holbrook al exponer una de las conspiraciones criminales más extensas del oeste. El relato se repitió en novelitas baratas, obras teatrales, y acabó formando parte del folclore de la era de la fiebre del oro en California. Pero, para el propio Jeremiah, el legado más importante no fue la fama ni el reconocimiento, sino saber que su atención metódica al detalle y su compromiso inquebrantable con la verdad habían impedido innumerables asesinatos adicionales. Años más tarde, cuando le preguntaban por su motivación durante aquellos meses peligrosos en Sutter's Creek, siempre daba la misma respuesta. No podía permitir que siguieran matando gente fingiendo que no importaba. Cada persona que murió merecía que contaran su historia. Este misterio nos muestra que, incluso en los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, cuando la fiebre del oro corrompió comunidades enteras y convirtió a vecinos en depredadores, actos individuales de valor podían triunfar sobre el mal sistemático. La historia de Jeremiah Holbrook nos recuerda que la justicia a menudo no depende de instituciones poderosas ni de héroes famosos, sino de personas corrientes que se niegan a apartar la mirada cuando son testigos de una injusticia. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que un niño de 12 años realmente podría haber desenmascarado una conspiración de tal magnitud? Dejen su comentario abajo y compartan sus pensamientos sobre lo que impulsa a una persona a arriesgarlo todo por la justicia. Si les gustó este relato de valentía frente a la corrupción, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y compartan este video con alguien que ame los misterios históricos. Nos vemos en el próximo video.